Respetados colombianos, en el día anterior, los senadores Sanguino y Cepeda presentaron en rueda de prensa dos propuestas de proyecto de ley, la una para una reforma hacia la inteligencia militar y la otra hacia el sistema de llamamiento a los coroneles y capitanes de navío para general. Pero lo que me llamó más la atención fue la intención del senador Sanguino de que se borre el concepto de enemigo interno en Colombia. Hablemos un poco sobre el enemigo interno colombiano. El enemigo interno en Colombia se ha representado por el narcotráfico, por las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL, por toda la oposición que le ha hecho daño a la democracia colombiana. No porque se llamen FARC y ELN es un enemigo interno. El enemigo interno está representado en todos los actos que ellos a través de la historia han ejecutado sin ningún reparo y sin ninguna vehemencia hacia el pueblo colombiano, con el tema del asesinato, el secuestro, la incorporación de niños y de mujeres a las filas de las FARC y hacerlas abortar, el ataque a poblaciones, a los oleoductos, a las torres de energía, a las poblaciones en Colombia y todos los eventos desde el secuestro y el narcotráfico que le han hecho un daño total y directo hacia el pueblo colombiano. Ese es un enemigo interno que no se puede jamás olvidar ni dejar de lado ante la situación que vive el país en el ámbito político. Pero hablemos un poco en el ámbito político sobre un enemigo interno que desde mi óptica como coronel de la Reserva Activa tengo hoy claro y evidente. Uno de ellos, ponemos ejemplos patéticos, el anterior alcalde de Ibagué, saliente, en rueda de prensa pública y en la plaza pública se atrevió a decir que no le gustaban los militares en la política, ni uniformados, ni de civil. Ya casi nos estaba quitando el derecho constitucional de participar en política. Y sin embargo, no se daba cuenta que uno de sus concejales que lo aplaudía era un coronel retirado del ejército. Y quien construyó el oleoducto suplementario fue liderado por un coronel retirado del ejército y que pavimentaba las vías en la ciudad de Ibagué. Era el ejército colombiano con las compañías de ingenieros. Y el director de tránsito y transporte en la ciudad era un capitán de la policía. ¿Dónde está la coherencia de ese alcalde? Por otro lado, veíamos precisamente ese mismo alcalde liderando una serie de conferencias y trajo un conferencista que de manera pública en el Centro Internacional de Agua llegó a decir que a los generales le daban medallas por matar. Qué concepto tan equivocado del sistema de premios y estímulos al interior de la fuerza pública en Colombia. Por otro lado, la Universidad del Tolima lideró un seminario que duró un año y en ese seminario le llamaron Seminario del Conflicto Político Militar en Colombia. Y todos los eventos que fueron presentados de manera pública en la biblioteca Luis Ángel Arango era precisamente sobre el tema de los militares y de supuestamente actos cometidos de barbarie por la fuerza pública. Nunca se presentó una sola vez las actividades de la guerrilla colombiana, jamás durante todo el seminario. Pero por otra parte, vimos más recientemente al el alcalde de Bucaramanga, quien lanzó unas expresiones en ruedas de prensa y pública sobre el sistema pensional de las fuerzas militares en Colombia, desconociendo que es un régimen especial y que precisamente los militares tienen una asignación de retiro y no un sistema pensional, porque el alcalde no se dio cuenta jamás que él se iba a descansar y su equipo de trabajo los viernes y regresaban los lunes, y los militares no hacen eso durante toda su permanencia dentro de la fuerza pública. Pero un poco más cercano, pudimos observar que la revista Semana, una revista
una revista, no un ente de control, tuvo la osadía de meterse al interior de la inteligencia militar y publicar una serie de cosas como si hubiera hecho el gran descubrimiento, cuando la inteligencia tiene una misión constitucional de defensa de la soberanía colombiana y de investigar a todo el mundo en el territorio colombiano. Sin embargo, para la revista Semana fue presentado como un hecho lamentable y allí presentaron al senador Iván Cepeda. Y por eso la propuesta hoy de él en la Comisión Segunda del Senado de la República, que tiene que ver con la fuerza pública. Más cercano hacia nosotros, debemos analizar en contexto la posición del senador Roy Barreras, que habla el senador sin el consentimiento y la claridad precisa, diciendo que el ministro de Defensa daba órdenes apresuradas. ¡Qué ignorancia del senador! Cuando no se da cuenta que el mando es una cosa que se delega constitucionalmente con un decreto que firma el presidente. El ministro de Defensa es un coordinador de tipo político que representa al presidente, como un enlace del presidente ante la fuerza pública en Colombia. Más cercano al tema sobre eso, encontramos entonces al expresidente Samper, dignísimo representante del sistema político liberal en Colombia, que dejó manchado toda la historia para el país con el proceso 8000, y se le ocurre decir de manera bestial de que los militares son entrenados para cometer delitos y violar a las niñas dentro del territorio nacional. ¿Qué presidente de Colombia tenemos, que fue supuestamente el máximo comandante de la fuerza pública, haciendo semejante aseveración, pero nunca dijo qué hizo en UNASUR y nunca dice que ahora hace parte del Foro de Puebla, donde están representados los líderes de la oposición radical dentro de América Latina? Vemos hoy entonces a dos senadores, ambos de oposición, tomando una posición e incitando al país, incitándolo a que verifiquen precisamente las hojas de vida de los capitanes de navío y de los coroneles para ser llamado a general, y lógicamente de todos los generales, para que sean puestas en la plaza pública y que cualquier persona los pueda revisar y hacer conjeturas. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde se encuentra el respeto a la dignidad humana entonces en un momento dado? ¿O es que quieren los dos senadores que la fuerza pública se quede en los cuarteles y no haga nada, y no combata a nadie, y no enfrente la situación que vive el país? Yo creo que hacia allá es que van encaminadas esas negras intenciones de ese par de senadores. Ni qué decir de la comunidad indígena, que en uso de las facultades constitucionales del ejército son sacados del territorio nacional, son expulsados y arman gavillas de 300 personas para expulsar a los humildes soldados de Colombia. Y todavía ustedes, senadores, todavía usted, senador Sanguino, tiene el descaro de decirle a los colombianos que debemos quitar de nuestra mente el concepto del enemigo interno. Yo creo y considero que ustedes, respetados colombianos, deben analizar si lo que he dicho tiene alguna profundidad, y si estoy equivocado, entonces borremos el concepto. Pero si lo tengo claro, hoy más que nunca debemos afianzarlo para entender que la democracia colombiana sí tiene un enemigo interno, y sí tiene unas intenciones negras, y sí tiene personas que desean llevar al país de igual manera como el territorio venezolano, como los cubanos, como los nicaragüenses y como muchos países que han demostrado que han tumbado el sistema democrático y han impuesto un sistema socialista para llevarlos cada día más a la pobreza y a la miseria. Que no se olviden los hechos históricos, porque es posible que mañana lloremos por haber quitado el concepto del enemigo interno en Colombia.